Bueno, pues ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Ginebra, buenos días en América Latina. Estamos aquí, 3 Puntos Noticias, en un día muy caluroso. ¿A cuánto estamos, Juan? Eh, a las 15, dentro de media hora, está anunciado 33 grados y forma parte de un problema europeo que Europa está viviendo su verano más caliente de los últimos 60 años, creo. Así que nos tenemos que proteger, pero acá dentro del estudio no hace calor. No hace calor, estamos aquí para ustedes y vamos a empezar nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias a François Subiguer en los controles, en la producción de este programa. Y bueno, Juan Gasparini, Gabriela Sotomayor, un saludo para nuestro compañero Diego de León, que en el verano no va a poder estar con nosotros. Y los temas que nos traen hoy aquí a este programa son varios que queremos tratar de manera rápida. Rápida y coordinada. Ajá, exactamente, que son, hoy se cumple la etapa, el deadline, como decimos, el plazo. El plazo para que el gobierno de Estados Unidos reúna a los niños migrantes que tienen o que tenían bajo detención en centros de detención en Estados Unidos, y hoy se cumple el plazo para reunirlos con sus padres. Entonces hablaremos de eso. También hablaremos de las conclusiones del Comité de la ONU sobre los derechos de la mujer, CEDAW, que dio sus conclusiones sobre la situación en México, después de haber analizado el informe de México. Saca sus conclusiones, son muy interesantes, las vamos a mencionar. Y también otra cuestión que queremos hablar es el anuncio del gobierno español sobre esta Comisión de la Verdad, que se va a crear, y sobre esta situación del franquismo y de los desaparecidos en la guerra del franquismo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar rápido y claro de las cosas. Y bueno, Juan, empezamos con... Bueno, hoy se vence el plazo para que los niños que están separados de sus padres, candidatos al asilo en Estados Unidos, puedan reunirse con sus padres. Entonces, ¿cuál es la situación? Más o menos, ¿cuántos son? ¿800 niños? Bueno, según esto al menos son 800 niños los que están todavía bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y que debían de haber sido reunidos hoy con sus padres por las órdenes de esta Corte de San Diego. Ya han sido reunidos alrededor de unos 1000 niños, pero el gobierno de Estados Unidos dice que estos 700 niños no pueden ser reunidos con sus padres porque los padres no son elegibles. No entiendo cuál es este argumento o por qué lo dicen, para ser reunidos con sus padres. Pero lo que se sabe es que ya hay 400 casos de estos 700 en los que los papás ya fueron deportados a sus países de origen, la mayoría de ellos en América del Centro, en América Central. Entonces aquí la cuestión es que hay varias irregularidades. Una es que ha habido informes de que los solicitantes de asilo que están detenidos en Estados Unidos, separados de sus hijos, han llegado el gobierno de Estados Unidos y le dice: mira, firma esta forma en la que tú renuncias a tu solicitud de asilo, y te vamos a prometer que en unas 2 semanas o en algunos días vas a tener a tu hijo de regreso contigo en tu país. Han deportado a mucha gente con este arreglo, digamos, y se encuentran ya los padres en América Central bajo esta mentira, porque no han sido reunidos con sus hijos, no han sido enviados sus hijos para allá. 700 niños están todavía bajo custodia del gobierno y no sabemos en qué situaciones, en dónde están, etcétera. Ahora, a mí lo que me llama la atención y lo que también me interesa es por qué organismos de Naciones Unidas sí han sido muy críticos con respecto a la separación de las familias, sí han hablado, sí se han declarado y sí se han pronunciado. Pero el día de hoy, no. O sea, no hay alguna declaración de los refugiados, de la Organización de las Migraciones, en el sentido de que, ¿qué pasa? O de UNICEF, por ejemplo, ¿qué pasa con estos niños? ¿En dónde están? ¿Los han visitado? ¿No los han visitado? Eso me preocupa porque se esperaría
que el gobierno, que Naciones Unidas estuviera más al pendiente de esto. No sé si es por cuestiones de que Estados Unidos pues es un gran donador de algunas de estas organizaciones, o qué puede ser. ¿Qué opinas? Sí, no, primero que la separación de los hijos de los padres es ilegal en el marco de lo que es la Convención para los Refugiados. Una convención, como todos sabemos, del año 1951, creada básicamente para que se respetaran los derechos del pueblo palestino, que era un pueblo que en ese momento no podía tener un territorio que le perteneciera. Y entonces ahí se fijaron claramente las condiciones en esa convención del 51, que es la que rige la situación de los refugiados en el mundo, que son 18 millones más o menos la cantidad de refugiados que hay en el mundo. Entonces, la reunificación familiar es un derecho inalienable. Por tanto, ya que Estados Unidos tenga separados los padres de los hijos es una irregularidad. Y además después entrar en este mercadeo de si retiras la candidatura del asilo y te vuelves a tu país, yo te devuelvo a tu país y te prometo que en tu país vas a encontrarte con tu hijo que se separó en este trayecto hasta pedir el asilo. Me parece que es una irregularidad muy grande. Lo que pasa es que ahí los que tendrían que proporcionar información son las organizaciones de la sociedad civil o los organismos internacionales que hayan tenido acceso. Por tanto, creo que más que alarmarnos, digamos, por la situación, poco se puede hacer desde aquí de Ginebra, si bien aquí está la central del ACNUR, de los refugiados, sí, y está la central del UNICEF, o sea, que se ocupa de la infancia, es el organismo de la ONU que se ocupa de la infancia. No veo posibilidad de tener información rápida en estos momentos, porque ahora estamos en verano, todo es más lento, sí, incluso dentro de la ONU. Mucho personal está de vacaciones porque se concentran las vacaciones entre julio y agosto. Así que creo que la preocupación puede quedar en el aire y ver qué noticias tenemos los próximos días. Claro. Sí, pero esta coerción que están haciendo contra sí, estos migrantes a mí me parece inaceptable, y también creo que va en contra de cualquier convención de refugiados, digo, separarlos o estarlos coercionando de que, mira, renuncia y te reúno con tu hijo en tu país. Vamos a darle seguimiento a este problema, por supuesto, aquí, con los organismos de Naciones Unidas pertinentes, y en cuanto haya algún pronunciamiento, alguna declaración o más información sobre esto, pues los tendremos al tanto. Nada más quisimos que no pasara desapercibido este día, que es muy importante porque el gobierno de Estados Unidos no está cumpliendo con la Corte de reunir a todos los niños que fueron separados de sus padres al llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues continuamos con las observaciones y las conclusiones, sí, de CEDAW. De CEDAW. Que es, por CEDAW, una precisión de lo que vos habías dicho, sí, que es una convención para impedir la discriminación de las mujeres. Sí. De ahí su título, de la sigla en inglés de CEDAW. Por tanto, a lo que se aboca esta convención es a impedir la discriminación. Lo que ha ocurrido aquí en Ginebra, para darle contexto, es que al ratificar la convención, los países que la ratifican participan de un mecanismo de crear un comité que tiene que autovigilar a los estados. Es decir, se crea un comité compuesto por expertos que los designan los propios países que han ratificado. Y ante ese comité, una vez cada 4 años, los países comparecen y rinden informe de cómo están respetando la convención. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con México? Bueno, pues con México, el comité, tuvimos una conferencia de prensa y yo platiqué con Magalis Arocha, que es la vicepresidenta del comité, y entonces ella dice que el gobierno debe tomar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios, los feminicidios de las mujeres en México. Es alarmante el número de feminicidios que ha habido en México. Es alarmante también
la situación de las mujeres, y entonces el comité ha sido muy crítico, y lo que dicen y lo que me explicaba la señora Arocha es que México tiene extraordinarias leyes, extraordinaria legislación al respecto, pero no se pone a la práctica en el país. Y otra cosa también es que debería de haber una revisión del artículo 73 de la Constitución en México, porque ya hubo una reforma a esta Constitución, a este artículo, en el que se incluye la tortura y las desapariciones forzadas en la discriminación de la mujer. No, en general, en la Constitución, en la Constitución. Para hablar sobre estos delitos. Ok. Y, o sea, sobre estos, y por su nombre, por tortura, por desaparición forzada. Y entonces lo que me decía la señora Rocha es por qué no incluir la palabra feminicidio también. Claro. Entonces, para que se vuelva y entonces sea criminalizado en todos los códigos penales de los estados del país y armonizarlo a nivel estatal, local y estatal, local y federal. Será una muy buena tarea para el nuevo gobierno que viene, que va a asumir en julio, ¿no? Sí, ahora, en diciembre. En diciembre, perdón. Sí. Bien, nos quedan 5 minutos. Okay. Y entonces vos querías abordar también el tema. Bueno, eso es muy importante, lo del feminicidio. Nada más decir que estas recomendaciones sí deberían de formar parte en la agenda del nuevo gobierno en México. Y sobre todo descriminalizar o perdonar a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado. Sí. Bueno, y todo esto del derecho al aborto. Pero bueno, hablemos ahora de esto que es muy interesante, parece que no, pues muy importante me parece, y que los relatores de la ONU celebraron el anuncio del gobierno de España sobre esta Comisión de la Verdad y sobre lo de los monumentos, como el de los caídos. Explícame. Claro, bueno, los signos ostentatorios de la dictadura franquista van a ser removidos por la propuesta del nuevo gobierno socialista de España, lo cual me parece muy bien. Y por otro lado, va a haber una comisión de la verdad que tendría que avanzar en el esclarecimiento de crímenes que van de 1939 a 1975, que es el periodo en que gobierna dictatorialmente Franco en España. Ahí hay crímenes cometidos antes del nacimiento de la ONU, o sea, estamos cumpliendo 70 años de ONU en este momento, y en el nacimiento de ONU es el nacimiento de los pactos de derechos civiles y políticos y después de las convenciones que prohíben estos crímenes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, etcétera. Entonces lo que muchas veces el gobierno anterior, los gobiernos conservadores, no solamente el anterior, sino los gobiernos, porque hubo varios gobiernos conservadores, el de Aznar y ahora después el de Rajoy, decían que eran crímenes anteriores a las convenciones y por tanto escapaban a la posibilidad de que se pudieran tratar en el contexto de esas convenciones. Ahora creo que la mirada va a ser distinta y se puede hacer una lectura de que los crímenes son imprescriptibles antes de existir las convenciones que los penalizan en ese sentido, porque la imprescriptibilidad de los crímenes es retroactiva según la propia legislación de la ONU en la Convención sobre la Imprescriptibilidad. Por tanto, me da la impresión de que va a haber un avance, si bien en las comunas y son los familiares los que han hecho muchos descubrimientos, pero no pueden tomar la decisión de que eso lo tiene que hacer el Estado, de abrir las fosas comunes donde están los cuerpos y buscar huellas de las personas desaparecidas. Por tanto, hay una tarea muy importante por delante de parte del gobierno español que me parece muy saludable, porque bueno, muchos de los abogados que han estado trabajando este tema vienen del Partido Socialista. Lo importante es que hay varias relatorías que se sienten concernidas, y más que nada la relatoría sobre lo que se llama justicia transicional, es decir, salir de una situación dictatorial para ir a una situación democrática. La situación democrática ya existe en España, pero hay tareas de la justicia transicional que no se cumplieron. Entonces me da la impresión de que ahí es donde van a trabajar. Creo que estamos ya llegando al final.
Ya estamos, nada más te quiero preguntar algo, porque hay gente o hay voces que dicen que ¿por qué abrir estas heridas después de tantos años? ¿Por qué no voltear la página? ¿Qué contestas a esto? Bueno, el tema más importante en los derechos humanos son las víctimas. Es decir, a los familiares de las víctimas no le podés ir con esa historia. No le podés decir dar vuelta a la página. Ellos quieren saber qué pasó con su familiar. El elemento central en todas las investigaciones de los derechos humanos y en las decisiones que tienen que tomar los gobiernos son las víctimas. Tiene que ser el hilo conductor y tiene que alimentar, digamos, la motivación de los gobernantes cuando se enfrentan a este tipo de problemas. Es una asignatura pendiente, hay mucho reclamo, hay una investigación penal abierta en Buenos Aires por estos temas, porque ejerciendo la justicia universal, por ser crímenes imprescriptibles, se los puede perseguir en cualquier país, y entonces hubo la apertura de esta investigación penal de una jueza en Argentina, una jueza federal de Buenos Aires, pero España no cooperaba. Las víctimas los familiares de las víctimas declararon en Buenos Aires, pero después cuando había que tomar medidas, el gobierno español no cooperaba. Bueno, ahora va a cooperar, es decir, estaría disponible a que hechos de instrucción, me parece que esto va a ser importante en las distintas sesiones del Consejo de Derechos Humanos, cuando se ha tocado temas vecinos a se ha recordado la cuestión española y España hasta ahora ha rechazado entrar en materia. Entonces ahora podría cambiar la posición española. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en esta ola grave de calor que estamos viviendo aquí en Suiza y en Europa, en todos los países de Europa. Básicamente estamos bajo un calorón, pero estamos muy contentos porque pues disfrutando del verano por aquí en Ginebra. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y un saludo a Diego de León, que no ha podido estar con nosotros, pero que nos sigue porque es un constructor de la página Facebook de 3 Puntos Noticias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.